Bueno, mi nombre es Javier Alberto Rivera Sánchez, trabajo en el municipio de Cabrera. Actualmente me desempeño en la Oficina de Educación, Cultura y Deporte y Recreación de este municipio. También fui inspector de policía durante 27 años en el mismo municipio. La presencia de la guerrilla en Cabrera, nosotros en nuestra juventud escuchábamos hablar de la guerrilla en Cabrera, escuchábamos hablar de Casaverde, de la región del Dudá, que indiscutiblemente era un corredor con el municipio de Cabrera y el páramo del Sumapaz. Entonces, en su momento la guerrilla existía, pero para nosotros era como un mito, nunca la habíamos visto. ¿Por qué nunca la habíamos visto? Porque simplemente bajaban las muladas, compraban las mercancías, compraban toda su logística en el municipio de Cabrera, cargaban en mulas, pero nosotros nunca los habíamos visto. Entonces todo el mundo comentaba que lo llevaban para la guerrilla. Cuando viene la toma de Casaverde, la guerrilla se distribuye a lo largo y ancho de la geografía colombiana y es cuando empiezan a hacer su aparición en Cabrera. Como a los 2 meses aparecen los frentes 25 que se ubican en la región, en la vereda de Núñez, y también aparece el frente 53 y otros frentes que se ubican en el páramo del Sumapaz, que era un corredor estratégico entre el Dudá y Cundinamarca. En un municipio, pues todo el mundo cuenta lo que ve, todas las cosas se saben, y entonces empieza a hacer presencia de la guerrilla en las veredas. Desafortunadamente, digo yo desafortunadamente porque los campesinos pues tenían esa cultura de contar todo. Entonces ellos empezaron a contar que había presencia de los grupos al margen de la ley en el municipio de Cabrera, que estaban ubicados en ciertas veredas. La guerrilla empieza a ver esas personas que contaban de que estaban haciendo presencia como sus enemigos, como entre comillas los supuestos sapos que ellos manifestaban, y entonces empezó la muerte de algunos campesinos. Entonces, el primer señor que ejecutan, lo ejecutan en la vereda de Alto Ariare, lo señalizan de ser colaborador del ejército y enemigo de la guerrilla, porque Alto Ariare tenía un fenómeno muy grande, y era que era una vereda que se distinguía políticamente por ser de derecha, eran liberales todos, y había veredas que pues había gente de presencia de izquierda. Entonces ellos hacen presencia en esa vereda y para ellos era muy incómodo, y los campesinos se empiezan a sentir incómodos y a contar que había presencia de los grupos al margen de la ley. Entonces empiezan las amenazas, empiezan ya las desapariciones, empiezan las ejecuciones, y ahí es donde empieza el papel que hicimos nosotros de la inspección de policía en ayudar, en fortalecer la convivencia, en contribuir que esos procesos de duelos entre las familias pues no fueran tan dolorosos, porque realmente nosotros vivimos una violencia muy marcada. Cabrera vivió un conflicto muy fuerte, fuimos estigmatizados en todo el país, y eso nos ha costado para poder volver al desarrollo que buscamos. Entonces creo que seguimos cargando aún a pesar del tiempo, seguimos cargando con esa estigmatización, y ha sido muy difícil para nosotros volver a arrancar y poder construir el municipio que queremos. Entonces ha sido muy, muy difícil. La social cambió muchísimo, porque ya nosotros como jóvenes ya no podíamos contar todo lo que veíamos. Ya no podíamos compartir, por ejemplo, tarde de la noche, las tertulias que hacíamos en el parque, en los andenes, todo eso que hacíamos nosotros de convivencia, de pesca en horas de la noche, nos tocó ya empezar a abstenernos a salir ciertas horas de la noche. ¿Por qué? Porque a veces veíamos cosas que no debíamos ver y contábamos cosas que no debíamos contar. Entonces cambió la economía, ya los comerciantes empezaron a ser vacunados, como llamaban ellos, con las vacunas, con las contribuciones para el conflicto, para la guerra. Empezó la extorsión, se convirtió en un corredor de tránsito de armas, de munición, de secuestrados, y pues nos cambió totalmente la vida, porque nosotros estábamos acostumbrados a vivir en un pueblo donde todos nos conocíamos, pero empezamos a ver personas que no conocíamos, personas que frecuentaban el pueblo, que bajaban al pueblo y que nunca los habíamos visto. Creo que nos costó mucho lágrimas, muertos, desapariciones. Convivir con ellos fue muy difícil. Entonces creo que ahí nos cambió totalmente la vida, ese remanso de paz que nosotros vivimos. A los jóvenes les cambió porque el miedo al reclutamiento, muchos niños y jóvenes fueron reclutados, murieron dentro del conflicto, y aún, a pesar de los años que han pasado, algunos padres todavía esperan a sus hijos y nunca aparecieron ni vivos ni muertos. Yo parto de un principio, y es que todos somos seres humanos, y que pues en este conflicto desafortunadamente la guerra es irracional.
Ellos aplican el método de que en la guerra todo es válido. Yo pues aplico el método de que en la guerra no todo es válido. Que hablamos de humanizar la guerra, pero ninguna guerra es humana. Sin embargo, desde el punto de vista de la inspección de policía, traté de que humanizar un poco ese conflicto. Es decir, yo entendía que el guerrillero, que el soldado, que el policía, que todos éramos hijos de los campesinos, que somos una familia, que somos colombianos, que éramos cundinamarqueses, que éramos cabrerunos, y que ese distanciamiento político que nos ha llevado a esta confrontación en el país pues se acrecentaba cada día más y pues nos estaba alejando más de ser amigos y vecinos. Entonces cuando decido que en el conflicto hay que intervenir, pero intervenir desde la parte humana, no desde la parte como Estado, sino yo humanicé. Entonces ustedes me preguntan, bueno, ¿y cómo se humaniza una guerra? Desafortunadamente en el municipio de Cabrera, todos los muertos que levanté dentro del conflicto como inspector de policía, que duré 27 años, todos eran conocidos, porque yo fui nacido allá, criado allá, salí a estudiar, pero volví a mi pueblo y conocía a todo el mundo. Yo conocía al niño que desaparecían, al que reclutaban, al padre de familia que mataban, a la señora que desplazaban, al señor tendero que extorsionaban. Es decir, yo conocía toda mi comunidad de Cabrera. También tenía cercanía con algunos guerrilleros que los vi crecer, que sabían que eran hijos del vecino de Santa Marta, de Santa Lucía, de todas las veredas. Y en ese contexto, en ese conflicto, por ejemplo, mataban policías. Allá no entraba la DIJÍN, ni la SINPOL, ni el DAS. Todos los levantamientos los efectuaba yo. Entonces trataba de que fueran como más humanos, no perder ese carácter de humanismo, sino yo hacía los levantamientos con mucho respeto, ayudaba a bañarlos, inclusive los acompañaba a la necropsia del centro de salud, pero también los ayudaba a bañar, a arreglar. Y por ejemplo, cuando mataban a un campesino que no tenía los medios económicos para comprar el cajón, hacía colectas, les comprábamos el cajón, pero también no dejábamos a la familia desamparada. Hacíamos colectas, les comprábamos mercados, mirábamos cómo podíamos ayudar a los niños. Cuando mataban los guerrilleros, por ejemplo, yo nunca los metí en una fosa común. Nunca hice lo que hicieron en muchas partes del país, que los mandaban a una fosa como NNs. Yo los bañaba, después de la necropsia que los bañaba, les mandaba a hacer un cajón, les mandaba a cantar una misa del sacerdote, porque soy muy católico y crecí en una familia con un respeto hacia Dios, y creía que pues, a pesar de que ellos estaban en el conflicto y que fueron niños reclutados, pues teníamos que darles una digna sepultura. Entonces hablaba con el sacerdote, les cantaba una misa y la comunidad me acompañaba a llevarlos al cementerio. Esos NN los ubiqué en el cementerio con mucha responsabilidad, con mucho humanismo. Los enterraba, pero también les colocaba una cruz, NN1, NN2. Por eso cuando la unidad de búsqueda fue al municipio de Cabrera a principios de este año y del año pasado, a finales del año pasado, pues la búsqueda de ellos fue satisfactoria. Pudimos encontrar muchos NNs que los padres de familia estaban buscando y que después de muchos años los encontraron. Entonces siento una satisfacción, por ejemplo, de familias que duraron 25 años buscando a sus hijos y me llegaban a preguntar a la alcaldía o a la casa y me abrazaban, y las madres lloraban y me decían: gracias, don Javier. Gracias porque usted enterró a mi hijo, le dio una cristiana sepultura, me lo enterró, al niño se lo llevaron de 10 añitos para la guerrilla y me lo mataron de 13, 14 añitos. Pero usted no me lo enterró como enterraron un animal, sino usted le dio cristiana sepultura, le puso un ataúd, me lo bañó, le encontró una cruz, y hoy cuando nos tomamos la prueba de ADN, pues finalmente me puedo llevar los restos de mi hijo y cumplir como con ese duelo. Creo que cumplir una labor humana, pues ninguna guerra, vuelvo, le digo, es humana. Creo que la guerra nos deja unas secuelas muy grandes, tanto mentales a las víctimas como de desarrollo. Creo que nosotros los carerunos, a través de la presencia de la guerrilla, retrocedimos muchos años. Nos ha costado, cada paso de desarrollo que damos ha sido por la lucha de los alcaldes, por la gestión de ellos, pero esas gestiones que se hacen frente al Estado han sido muy cortas, porque realmente no hemos podido arrancar como municipio. Seguimos siendo señalizados, estigmatizados. Inclusive pues ahora tenemos más oportunidades laborales. Anteriormente no teníamos oportunidades laborales. Con el hecho de decir que uno era de Cabrera, ya era estigmatizado como un guerrillero. Muchos de los carerunos que nacimos allí, nuestras cédulas de ciudadanía no corresponden al municipio, y nos hubiera gustado tener una cédula del municipio de Cabrera. Nuestras cédulas, la mayoría son de Fusagasugá, de Bogotá, porque hacíamos el viaje para sacar la cédula, porque éramos estigmatizados. Entonces creo que
hicimos una bonita labor desde la Inspección de Policía, aún la continúo desde la Secretaría de Educación, Cultura. Hacemos un festival por la vida y por la paz como memoria histórica para todos los muertos del conflicto. Hay que hacer un homenaje a todas las víctimas del conflicto. No nos podemos quedar en el olvido, porque creo que cuando no se cuenta la historia, cuando las generaciones nuevas no conocen la historia de nuestro país, pues estamos condenados a repetirla. Entonces, ¿qué hicimos con el Festival de la Vida? Vinculamos a las instituciones educativas, vinculamos a las alcaldías, hicimos un sitio donde colocamos la placa, una placa donde aparecen las muertes de todos y cada uno de los desaparecidos del municipio de Cabrera, los niños que murieron en el conflicto. En esa placa aparece también el alcalde que murió en el conflicto, el personero que murió en el conflicto, el doctor José Joaquín, la secretaria de gobierno que murió en manos de los paracos paramilitares en Icononso, fue sacada de Pandi. Es decir, ahí están toda la historia de nuestro municipio. Las futuras generaciones tienen que entender de que el camino de la guerra no vaya para ningún lado, que al contrario nos va a distanciar más. Entonces, eso es lo que queremos decir a los jóvenes de Cabrera. Los jóvenes de Cabrera hoy en día le apuestan a la paz, a la convivencia. Le quiero comentar como anécdota que usted hace 20 años hablaba con un pelado de 11 de bachillerato, o un pelado, y él soñaba con ser guerrillero. Porque en el año 97 nosotros tuvimos una toma guerrillera y duramos más o menos 5 años sin presencia del Estado, ni policía ni ejército, donde la FARC fueron amos y señores de ese municipio. Prácticamente nosotros fuimos zona de distensión. Al país no se lo contaron, pero nosotros fuimos zona de distensión. Duramos 5 años únicamente con la presencia de la guerrilla. La única autoridad que había prácticamente era yo. Entonces, me tocaba conciliar, me tocaba ir al campo, tratar de que los campesinos se distanciaran y sobre todo no permitir a la guerrilla, porque la guerrilla a veces ganaba espacios con los problemas de los campesinos. Entraban a mediar y de acuerdo al acercamiento que tenían con ellos, pues de esa misma manera fallaban y trataban de violentar muchos derechos. Entonces trataba de no darles ese espacio, de regalarles ese espacio de la no presencia del Estado, sino al contrario, a través de decir a los campesinos, venga, el efecto que más aciertos jurídicos le ha dado a la justicia colombiana ha sido la conciliación. Siéntese con su vecino y arreglamos el problema de las medianías, de los problemas que tienen, pero no permitamos que la guerrilla intervenga en esos problemas, porque poco a poco se van apoderando y van desplazando al Estado. Entonces creo que desde la Inspección de Policía hicimos un trabajo muy articulado, bonito ahí, y pues todavía queda en la retina de las personas del trabajo social que se hizo, y sobre todo con la parte de los CNNs y de los muertos en el conflicto. Entonces quiero comentarles pues que viendo el conflicto como ha sucedido, pues yo desde el punto de vista de la neutralidad, porque evito el conflicto, porque conocí las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque sé que muchas historias no se han contado con la realidad que se deberían de haber contado. Algunas historias en el municipio de Cabrera han sido maquilladas y acomodadas de cierta manera que no cuentan la realidad de lo que vivimos. Entonces, la idea es que estoy escribiendo un libro que se llama Cabrera Oasis de Paz. Ahí le cuento al mundo entero cómo se cometieron muchos excesos, cómo hubo una desaparición, cómo nosotros los cabreros tuvimos que vivir 5 años sin presencia del ejército, ni la policía, prácticamente olvidados. Fuimos una república independiente. A 3 horas de Bogotá había una república independiente, totalmente independiente, donde las FARC bajaban, reclutaban, secuestraban. Nosotros estábamos en una actividad cultural y cuando volteábamos a mirar estaban la FARC en medio de la comunidad y echaban discurso y presionaban. Entonces, una de las maneras que utilizaban, por ejemplo, uno de los argumentos que utilizaban era, por ejemplo, llevaban niñas muy bonitas, las maquillaban, les colocaban una boina, una AK-47, botas americanas, un fusil americano, y convencían a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de llevárselos para la guerrilla. Y lo mismo con las mujeres, bajaban los guerrilleros, mandaban unos guerrilleros simpáticos y bajaban con botas americanas, bien ilustrados, su boina, su pistola 9 milímetros y ostentaban poder. Con el Festival de la Vida lo que queremos decir es eso, nosotros no queremos volver a vivir esa situación. Mire, ustedes no saben las lágrimas y lo costoso que ha sido para nosotros desarrollarnos como municipio. Usted no sabe lo triste que es ver un municipio que, les voy a comentar algo como anécdota. Allá sucedía, cuando yo me leí el libro de Gabriel García Márquez, Crónica y una muerte anunciada, yo decía, esa es imaginación de Gabriel García, lo maquilló muy bien, lo construyó muy bien y lo hizo realidad mediante una obra, una novela. Pero nosotros lo vivimos en Cabrera en muchas oportunidades. Mire, a veces la gente comentaba, a Julano tal lo van a matar, y todo el mundo lo miraba, pero nadie le decía. Y efectivamente lo mataban. Sucedían muchas cosas que
que la sociedad sabía que iba a suceder, pero por temor no le decían a las personas. Tengo unos sueños muy bonitos con el municipio de Cabrera. Yo creo que yo he hecho unas propuestas culturalmente para que el municipio de Cabrera, primero que lo pintemos, que lo organicemos bien bonito, y segundo, pues que hagamos una parte de la inversión en la parte turística. Pero para construir ese país, ese pueblo que soñamos, tenemos que trabajar mucho lo social, porque es que yo vuelvo y reitero, un pueblo donde hay tantos vacíos emocionales, donde hubieron tantos muertos, tantas desapariciones, hay muchas familias que prácticamente viven y caminan porque quieren caminar, no porque tengan proyectos de vida. Pero el sueño que construimos, queremos construir una Cabrera pujante, donde los turistas lleguen, donde podamos hablar de que el conflicto lo vivimos, pero que es cuestión del pasado, que nosotros no estamos mirando por el retrovisor para mirar qué sucedió en el pasado, sino que queremos construir un municipio nuevo. Vuelvo y les reitero, nosotros tenemos una economía muy fuerte, pero la gente no invierte en nuestro municipio. La gente que tiene plata en Cabrera, toda la invierte afuera, porque vuelvo y le digo, cargan con el temor de que vuelva y aparezcan nuevamente los grupos al margen de la ley. Soñamos con construir un municipio próspero, que podamos hablar de la historia sin ningún temor, que podamos abrazarnos un día todos sin distintos políticos ni sociales y podamos perdonarnos y iniciar nuevamente de nuevo.